Cuando la información llega, no se puede ocultar. Cuando la noticia sale de la jaula, nosotros le damos vuelo. El arranque. El arranque. El protagonista sos vos. La información en primera persona. Los hechos y sus protagonistas. En El Arranque. El Arranque. La entrevista del día. Raúl Timerman es analista político, además es consultor y la verdad que estoy muy agradecido de que vuelva aquí al Arranque a Radio Sónica. ¿Cómo te va, Raúl? Muy bien, muchísimas gracias y gracias a ustedes por la invitación. Bueno, la última vez que hablamos el año pasado teníamos una percepción y una visión de que al gobierno le iba a ser muy difícil si la situación económica seguía ya como en octubre, noviembre, diciembre del año pasado, remontar hacia una elección, y sin embargo hoy vemos una situación económica, algunos perciben un poco más estable, y que al gobierno le ha dado chances de alguna manera descontar puntos. ¿Cómo ves esa situación y el tema de números hoy? Mira, lo que ha sucedido, la única parte de la economía que tiene influencia sobre el electorado es la parte de la economía que afecta a la vida diaria de las personas. Y en estos 3 años y medio en la Argentina hubo un proceso por el cual la clase media, la clase media baja y la clase baja bajó un escalón en la escala social, básicamente porque el ingreso familiar, su poder adquisitivo se ha visto reducido. Entonces, normalmente de ocurrir una cosa de ese tipo, la oposición debería estar 20 puntos arriba del oficialismo. Pero eso no sucede. Tomemos otro ejemplo, que es el de Donald Trump en Estados Unidos. Hace años que la economía norteamericana no está tan bien como ahora. Tiene un nivel de desempleo de 3,9%, el más bajo desde el año 1969, o sea, el más bajo desde hace 50 años. La imagen positiva de Trump debería ser 70 puntos, sin embargo es 42. La economía da la impresión de que no es todo en la vida de la gente. Bien, ¿qué ha pasado en la República Argentina? Básicamente, lo que ha sucedido es que en un determinado momento, cuando empiezan a aparecer las expectativas electorales, el oficialismo estaba a unos 10, 11 puntos por debajo de la oposición. Y después empiezan a concretar, digamos, creo que fue el 18 de mayo que Cristina nomina a Alberto Fernández para ser candidato a presidente. Días después aparece el nombramiento de Miguel Ángel Pichetto como candidato a vicepresidente. El nombramiento de Alberto Fernández es un paso hacia el centro de lo que sería Unidad Ciudadana, y el nombramiento de Miguel Ángel Pichetto también es un paso hacia el centro de lo que sería Juntos por el Cambio ahora. Y esos dos, al dar un paso hacia el centro, hicieron eclosionar lo que había en el centro. Y lo que había en el centro era una alternativa federal que todos sus candidatos juntos sumaban alrededor de 24 puntos. Y ahora quedó solo Roberto Labaña y Juan Manuel Urtubey, y optimísticamente están 10 puntos. Sí. Entonces se ha acelerado un proceso de polarización. ¿Por qué se acelera ese proceso de polarización? Porque empiezan a jugar dos factores, la decepción y el miedo. Son los dos factores que juegan en este proceso. Aquellos que votaron a Macri con una esperanza de un cambio diferente al que fue, que efectivamente estaban cansados de los 12 años del gobierno anterior y querían que se produzca algún cambio en el país, pero que el cambio que ellos votaron no fue el cambio que realmente se produjo, que es el tema de los decepcionados, eso, gente que estuvo muy esperanzada y ahora están decepcionada. Bien, ¿qué es lo que agita el oficialismo? El oficialismo, tratando de retener a los decepcionados y tratando de volcar a algunos indecisos a su favor, explota el tema del miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a volver a lo anterior. Miedo a volver, en palabras del presidente, a un Estado predemocrático. Miguel Ángel Pichetto diciendo que Axel Kicillof es comunista. Claro.
la gobernadora Vidal diciendo que Axel es marxista, el presidente diciendo que si gana la oposición esto es Venezuela. Y eso es, yo creo que ahí es antidemocrático ese tipo de comparaciones. Porque este gobierno es gobierno porque Cambiemos ganó por 2.6 las elecciones en el 2015 y el gobierno anterior, al que ellos denominan predemocrático, entregó las riendas del gobierno a este y se retiró. Tal vez por ese miedo entonces podemos justificar este crecimiento en el último tiempo de Cambiemos. Básicamente por el miedo, sí. Bien. ¿Y sos de los que crees que en primera vuelta puede ganar una u otra fórmula o todavía estamos lejos de eso? Hay que ver qué pasa en las PASO primero. Bien. No puedes hablar de la primera vuelta que va a ocurrir después de una elección que viene antes y que no ocurrió, porque no sabemos qué va a ocurrir en las PASO. Hoy en día acá hay otro tema. ¿Para qué sirven las encuestas? ¿Cuál es el objetivo de las encuestas? Tradicionalmente las encuestas se hacen en Estados Unidos aproximadamente de la década del 50, cuando se empezaron a profesionalizar las campañas presidenciales. La primera posiblemente profesional que usó la televisión fue la de Dwight Eisenhower, y que incluso tenía un slogan muy lindo que era I like Ike, porque Ike era el sobrenombre de Eisenhower. Y entonces la idea de hacer una encuesta era para que el jefe de campaña supiera dónde está parado. Cuando empieza su campaña, en qué lugar está, conocer cuáles son las aspiraciones de los electores, tratar de establecer un mapa FODA, fortalezas, debilidades, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para su candidato y para el oponente, digamos, y finalmente poder ir elaborando la estrategia de campaña. Y para eso sirven las encuestas. Ahora bien, Joseph Napolitan fue el padre de las campañas, falleció hace unos años, el padre de las campañas electorales en Estados Unidos, trabajó durante 50 años en campañas para los demócratas. Y él decía, si yo mando a hacer una encuesta, me preocupo mucho de que sea la mejor encuesta de todas, no la doy a conocer. Yo no quiero que mi oponente sepa cómo está parado. Claro, que haga su propia encuesta y que vea si es tan buena como la mía. Pero acá se publican 40, 50 encuestas por mes. Es increíble. Es una locura y hay... Es importante eso que estás contando. ¿Cuánto sale una encuesta hoy? Contale a la gente. El otro día te escuchaba en la radio que más o menos depende. Las cifras. Hay distintas maneras de hacer encuestas. La manera más económica de hacer encuestas es un sistema que se llama IVR, que es un sistema telefónico automático. Vos recibís una llamada telefónica que estamos haciendo una encuesta, le vamos a hacer preguntas, esto le va a llevar tantos minutos, conteste 1, 2, 3 o 4 según le pida. Y todo eso ni siquiera es grabado, es todo computado, ¿no? Ese sistema IVR va procesando a medida que va recibiendo los resultados. Es de todos el sistema más impreciso. Primero, que para que completar una encuesta completa de 30 preguntas, necesitas hacer entre 80 y 100 llamados. Para que alguien complete la encuesta, claro. Después hay un segundo sistema telefónico que se llama CATI, que es con un entrevistador, una persona que llama, dice, hola señor tal y tal, sí, mire, lo llamo porque estamos haciendo una encuesta para hacer esto, usted sería tan amable, y estás hablando con una persona, es un encuestador. Este sistema es un poco mejor que el sistema anterior, el sistema es un poquito más caro. Después está el sistema se llama de panel, pero no se puede hacer panel, pero en general no son paneles, sistemas en internet, donde vos tenés una base de datos de gente que se ha anotado para contestar encuestas y en los datos que le pedís a la gente te sirve para decidir si es hombre o mujer, nivel socioeconómico y edad, y básicamente nivel de estudio,
Y porque tenés que segmentar igual que está segmentado el electorado, digamos, tenés que tener la misma segmentación. Y lo que esta gente tiene un incentivo para contestar, tiene como millas que va acumulando y después puede ir cambiando en, qué sé yo, en casas de artículos para el hogar, digamos. Y eso lo motiva a contestar. Es un sistema interesante, pero te cuesta mucho conseguir los niveles socioeconómicos más bajos en ese sistema. También puedes hacer un panel. Un panel, la diferencia de que haces la muestra cada vez, es una muestra constante. No tenés 500 casos anotados donde el hombre dice que durante 12 meses, o la mujer que te va a contestar, haces un premio extra por permanecer en el panel los 12 meses, digamos, y de esa manera tenés una encuesta. Y después finalmente tenés el sistema más antiguo de todos, que es el sistema personalizado, digamos, que se llama presencial, donde el encuestador toca el timbre en la casa, señora, venimos a hacer una encuesta de tal empresa. Ese es el más fiel, digamos. Ese es el mejor, porque sabés dónde tocas el timbre. Pero me imagino que debe ser el más caro. Ese es el más caro. Ese sistema de hacer una encuesta... Hay otro problema, como se abandonó mucho ese sistema, desaparecieron los equipos de encuestadores en las ciudades del interior. Claro. Muchas veces tenés que mandar un equipo desde Buenos Aires, encarece muchísimo. Yo te diría que la relación de precios para hacer encuesta a nivel nacional, si el presencial es 3 millones de pesos, el entrevistador telefónico es 1,5 millones, el IBR o el panel son 500, 600 mil pesos más o menos. ¿Y cuántas encuestas hace un candidato presidencial por mes, por ejemplo? No, un candidato presidencial lo que tiene que hacer es primero lo que se llama encuesta de lanzamiento de campaña, saber dónde está parada. Bien. Esa es la más grande de todas. Esa normalmente no se hace en menos de 3.000 casos a nivel país. Y después lo que se va haciendo es... por sistema telefónico vos vas haciendo 100, 150, 200 casos diarios y sobre el fin de semana cerrás y presentás resultados. Y vas haciendo un seguimiento permanente. Un candidato presidencial hace un seguimiento permanente del electorado. Ese es el uso básico de las encuestas. Pero después apareció otro uso, que es el de operar mediáticamente con las encuestas. Ahora... acá aparece todo un tema, que es, por ejemplo, apareció una encuesta que le daba a el Frente de Todos 14 puntos de diferencia. Sí. Bien, ¿a quién le sirve llevar a los medios esa encuesta? Sí, claro, porque vos decís, al oficialismo, tal vez es al oficialismo porque está asustando a aquellos que no quieren que vuelva o que están pensando que no quiere que vuelva Cristina, por ejemplo. Por ejemplo, pero tiene otro efecto que es terrible, que si vos ganás por 6, 7 puntos, que es un excelente triunfo, te da la impresión de que perdiste. Que perdiste porque ibas ganando por 14. Claro. Pero no tiene ningún sentido eso, claro. No tiene absolutamente ningún sentido. Incluso entonces, discúlpame que te interrumpa, pero en base a esto que estás diciendo, y en base a lo que contabas también de cómo son las encuestas, la conclusión que saca un ciudadano a pie que nos está escuchando, que las encuestas no son confiables, que son chamullo, que son una herramienta más para manipular al votante. Mirá, lo dejaste pensar. Las encuestas son producto de encuestadores. Hay encuestadores confiables, hay encuestadores más confiables y hay encuestadores menos confiables. Esa es la verdad, digamos. Las encuestas se usan para operar mediáticamente. Sí, se usan para operar mediáticamente. Resultado de esa operación yo creo que es... No le veo los beneficios en general, nunca he visto los beneficios. Recuerdo... En el 2003, en Semana Santa, antes de las elecciones, sale en Tapa de la Nación una encuesta diciendo que López Murphy va segundo. Es verdad. Bien, era una operación. Nunca estuvo segundo López Murphy. ¿Qué pretendieron con eso? No se sabe, porque, digamos, el segundo iba al balotaje.
y el balotaje iba a ser con Menem. Y entonces todos tenían confianza de ganarle a Menem. Tal es así que con Kirchner no se presentó Menem al balotaje. No sé para qué sirvió. La verdad no sé para qué sirvió. A López Murphy no le sirvió para nada. Bueno, o sea que hay que tener cuidado con las encuestas, el manejo de las encuestas. Y lo que se está acostumbrando mucho en Estados Unidos es a mostrar, y acá lo hizo hace unos días Emanuel Álvarez Agís, que fue subsecretario de Política Económica con Axel, en el Ministerio de Economía, hizo algo que se acostumbra en Estados Unidos, que hacer un promedio de encuestas. Entonces tomó 3 o 4 meses y promedió 40 o 50 encuestas esos 3 o 4 meses. ¿Y cómo dio eso? Eso le dio sacó 2 conclusiones. Una de la recuperación de Mauricio Macri en los últimos 2 meses, que es alrededor de 6 puntos, lo que lo deja 5 puntos abajo de los Fernández. Y lo otro, que la incorporación de Sergio Massa a los Fernández le hizo incrementar en 3 puntos la intención de voto. ¿Cómo estaría el promedio hoy más o menos? ¿Estaría 40? Hoy está 39-34. 39-34. O sí. sea que habría entre 5 y 6 puntos para que alguien gane en primera vuelta. No, sí, bueno. En realidad no, es difícil ganar en primera vuelta con más de 40, porque no vas a tener los 10 de diferencia. Claro. Necesitas llegar a 45, pero claro. El que hace 45,1 gana automáticamente. Exacto. Estas son las PASO. Las PASO van a mostrar, digamos, a uno de los dos, por lo menos, yo no sé si no a los dos, pero por lo menos uno de los dos cerca de los 40. ¿Eso qué va a hacer? Va a acelerar el balotaje en la primera vuelta. La más importante de todas es la general. Primero se juega la gobernación de la provincia de Buenos Aires y segundo se juega el Congreso. Se eligen los diputados, los senadores, diputados provinciales, concejales municipales, digamos, los intendentes, todo lo que no hay balotaje. Es la más importante de todas, pero va a ser muy indicativo el resultado de las PASO, ¿no? ¿Y en provincia de Buenos Aires? ¿Cómo en provincia de Buenos Aires aparentemente está unos 8 puntos arriba la fórmula de los Fernández. 8 puntos arriba. Sí, 8 puntos arriba. ¿Y eso comparado con la elección de gobernador? Bueno, ahí es cuando hacen los Fernández separados, cuando hacen a gobernador solo, María Eugenia Vidal y Kicillof están prácticamente empatados. Cabeza a cabeza. En cambio, cuando hacen con la boleta presidencial, se produce ese arrastre que produce Macri. Ahora no me acuerdo, presidente más gobernador juntos, no recuerdo exactamente el número. Pero indudablemente el oficialismo juega una carta muy dura ahí, porque yo no sé si ustedes vieron una foto donde está Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto y María Eugenia Vidal, los 4, y dice, vamos con boleta completa. Entonces el oficialismo está jugando, como es una característica de Mauricio Macri. Mauricio Macri, cuando toma una decisión respecto a algo, va a fondo con esa decisión, no toma medias tintas, ¿no? Yo recuerdo muchas decisiones que tuvieron que ver con lo electoral, donde él jugó muy a fondo. Cuando decidió que Horacio Rodríguez Larreta iba a ser el candidato a jefe de gobierno, en ese momento Gabriela Michetti tenía 72 puntos de imagen positiva. Nunca nadie en la Argentina tuvo 72 puntos de imagen positiva. ¿Se imaginan que si ganaba Gabriela Michetti, esas pasos para jefatura de gobierno, se terminaba la carrera presidencial de Macri? Totalmente. Porque su candidato perdía. Jugó eso. Después el Círculo Rojo le decía que había que ir con más, decidió ir solo. Le decían que no la acepte a Lilita, aceptó a Lilita. Le decían que María Eugenia Vidal no era buena candidata para la provincia de Buenos Aires, apoyó a María Eugenia Vidal. Digamos, siempre tomó decisiones, y la decisión de incorporar a Miguel Ángel Pichetto a la fórmula es de él también. ¿Cómo crees que va a impactar el tema del conurbano profundo en la elección de la provincia de Buenos Aires? ¿Va a ser decisivo en la elección de Kicillof y de Fernández? En el conurbano está entre 15 y 20 puntos arriba
un número terrible. Impresionante los Fernández. Nunca estuvieron, en realidad es Cristina, nunca Cristina estuvo mejor en el conurbano y nunca Macri. Sí, estuvo peor hace un tiempo, digamos, se recuperó un poquito, pero está entre 15 y 20 puntos abajo. Es impresionante. Y Pero vos... después está el resto de la provincia. El conurbano es 2/3 del electorado, por eso tienen la diferencia de 8 puntos. ¿Y el tema de la obra pública impacta en la gente o impacta en algún sector? Porque digamos el gobierno lo que trata de mostrar es eso, ¿no? Como que hace obra. Igual a mí lo que me sorprende es que la única obra que se muestra es en la capital. Es difícil, no muestran obras en el interior del país. No sé si tenés la misma No, yo tengo sensación. el ejemplo de Formosa, digamos, donde trabajamos con la provincia de Formosa, y desde que asumió el presidente Macri la obra pública está parada, nacional, y no se licitó ninguna nueva. No se licitó ninguna nueva, eso en 3 años y medio, eso lo tengo clarísimo. Hay provincias que han recibido mucha duda, por ejemplo la provincia de Córdoba, pero no nos olvidemos que Córdoba le dio el triunfo a Macri. Macri ganó a nivel país por 600.000 votos y solo en Córdoba ganó por 900.000. O sea, el triunfo se lo dio Córdoba. Y recibió, después la provincia de Buenos Aires fue la provincia que más obra pública recibió. Pero hay algo que es cierto. Eligieron la obra pública porque de la realidad que tiene el gobierno presente es lo único mostrable. Digamos, obra pública y seguridad, seguramente van a salir con el tema de seguridad también. Pero no pueden hablar de la parte económica, digamos, que va a ser la realidad que va a mostrar el Frente de Todos. En su momento va a mostrar el tema de cómo la economía perjudica la vida diaria de los ciudadanos. Y ahí se está equivocando el gobierno, porque se olvida de un detalle básico. La gente tiene que comer todos los días. Tiene esa mala costumbre la gente. Sí, pero bueno, el gobierno tiene que elegir una estrategia electoral que le permita sobrevivir, digamos, y ser reelecto. Este va a ser el primer gobierno no peronista que llega al final de su mandato, y si llega a ser reelecto va a ser el primer gobierno no peronista reelegido. ¿Qué pasaría en un escenario, en las PASO, en donde pierde el oficialismo? Yo creo que Independientemente de por cuánta diferencia, ¿qué pasaría el otro lunes? Esto va a ser un domingo, lunes, ¿qué pasa? Los mercados, ¿qué harían? El oficialismo tiene estudiado ese tema, dice que hasta 5 puntos de diferencia, digamos, se lo bancan perfectamente porque tienen la perspectiva de ganar. De remontar. Sí, de 5 a 7 se les complica y más de 7 puede haber un lunes negro. Bueno, ¿y qué pasaría con ese lunes negro? Bueno, ahí cambia todo. El gobierno podría soportar, gobernar a este gobierno después de ese lunes negro hasta la general de octubre, se le va a hacer muy difícil. Y ni hablar, aguantar hasta el 10 de diciembre. ¿Qué pasaría? No lo sé. No, la verdad que no lo sé. En el gobierno pero se hace es importante que el gobierno llegue al final de su mandato. Es muy importante para la vida democrática que los gobiernos lleguen al final de su mandato. Pero a Alfonsín le pasó eso, ¿eh? Efectivamente, lamentablemente. No pudo gobernar después de haber perdido la elección. No pudo. Bueno, no lo sé qué puede pasar. No quiero hacer previsiones sobre algo pero que es no tengo. Pensarlo, ¿eh? Claro que sí. Porque no sería tengo la primera vez que pase. No tengo un escenario pensado para esa situación. Pero indudablemente es una complicación seria. Raúl, gracias por venir al arranque. No, al contrario. Que tengas buen día. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días, éxito en el programa. Raúl Timerman en Radio Sónica.